Muy bien, ahora repasando nuestro tema, que habíamos hablado de los anestésicos, que básicamente se dividen en dos: los anestésicos de tipo generales y los anestésicos de tipo locales. Ahora bien, en los anestésicos generales los habíamos subclasificado en dos grupos, que son los endovenosos y los inhalatorios. En los anestésicos de efecto local los habíamos dividido en dos grupos también, de acuerdo a su estructura: los famosos aminoesteres y las aminoamidas. Ahora bien, solamente recordando, hablemos un poquito que son los anestésicos de tipo generales. Los anestésicos generales, o la anestesia general en sí, habíamos mencionado que es la pérdida total de la conciencia y la supresión total del dolor y de los reflejos. Ahora, como tal, tenía 4 periodos o fases para algunos. Teníamos una primera fase, que era la etapa de analgesia. Una segunda fase, que era la de excitación o alucinatoria, como algunos la llaman. Una fase 3, que es de la anestesia quirúrgica. Y una fase 4 o etapa 4, la famosa parálisis vulvar. Ahora bien, ¿cuál es la que nos interesa por razones clínicas y prácticas? La etapa 3, que es la anestesia quirúrgica. Es cuando hay pérdida del reflejo palpebral, parálisis de los músculos respiratorios superiores, una relajación muscular acentuada y una parálisis diafragmática. O sea, el paciente está listo para ser intervenido quirúrgicamente. Eso ya lo habíamos visto y también estaba en nuestra lectura. Ahora iremos directamente a lo que son nuestras fichas farmacológicas de los anestésicos generales. Habíamos mencionado dos: el alotano y el óxido nitroso o óxido nítrico. El que nos interesa solamente es el alotano. Este es un anestésico local, pero un anestésico general de tipo inhalatorio. Entonces, vayamos con nuestra primera ficha de carácter inhalatorio, el alotano. Su origen es sintético. La farmacodinámica, y esto ya recordando lo que habíamos mencionado, que el mecanismo de acción de los anestésicos generales no se ha podido describir tal como son. Entonces, ¿qué tenemos en la farmacodinámica? Es un anestésico general volátil y se administra por vía inhalatoria. Muy bien. Produce una pérdida rápida de la conciencia y también la recuperación es rápida. A nivel respiratorio, ¿qué es lo que produce? Deprime el centro respiratorio, disminuyendo la frecuencia respiratoria y obviamente
el paciente ya en una etapa 4 necesitará una, pero en una etapa 3 necesitará una intubación. A nivel renal disminuye el filtrado glomerular. A nivel del corazón. A nivel del corazón disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la presión arterial. Muy bien. A nivel del músculo estriado, el alotano, ¿qué es lo que realiza? Relaja el músculo estriado, produce una relajación. A nivel hepático, y esto hay que tomarlo muy en cuenta. A nivel hepático, disminuye la circulación hepática, produciendo o llegando a producir una isquemia tisular, o sea, le falta riego sanguíneo al tejido hepático, que puede llegar a desencadenar, es por esta isquemia, una hepatitis, o sea, una inflamación del tejido hepático, que puede llevarte a una insuficiencia hepática. Ojo, esto es la característica más importante del alotano, que debemos tomarla en cuenta. Vamos con el mecanismo de acción, y el mecanismo de acción ya lo habíamos mencionado. No se conoce, pero manejamos dos hipótesis: las teorías teoría lipídica y la teoría del potencial químico. En la teoría lipídica te dice, el alotano es liposoluble. ¿Qué quiere decir? Que se disuelve en la membrana neuronal o en la membrana nerviosa de las células nerviosas, produciendo una alteración que la hace menos excitable. No puede haber un impulso nervioso, por lo cual se llega a la anestesia. En el potencial químico, ¿qué es lo que te dice? Una vez introduciéndose el fármaco, o sea, el alotano, forma microcristales, modificando la transmisión eléctrica en las sinapsis nerviosas. Esas son las dos teorías, porque a ciencia cierta, o sea, bien descrita, no la tenemos. Vamos con lo que sigue, la farmacocinética del alotano. El alotano viene en una solución, es una solución volátil, y viene a una concentración de 0,01% en un frasco de 250 ml, y se administra con el oxígeno. Por una diferencia de presión alveolar, el efecto aparece a los 2 a 3 segundos de ser administrado, atraviesa la barrera placentaria y obviamente tiene que atravesar la barrera hematoencefálica. Muy bien. La biotransformación es hepática, la excreción es renal y la vida media es corta. Vamos con las indicaciones. Indicaciones en cirugías mayores. Cirugías mayores como cesárea.
cirugías traumatológicas, cirugías abdominales, y muchas más. Dato, en cesárea, en este caso, siempre y cuando sea un óbito. ¿Qué quiere decir? Siempre y cuando el producto haya fallecido. Esto a tomarlo muy en cuenta. En el resto, obviamente, usamos eso. ¿Por qué? Porque el alotano atraviesa la barrera hematoencefálica y como causa depresión o pérdida de la conciencia, altera las funciones del sistema nervioso central, o sea, deprime el sistema nervioso central. Cuando pasa la barrera hematoencefálica, obviamente va a causar un óbito, o sea, va a hacer que el producto fallezca. Entonces, cuando la única indicación que tenemos del alotano es cuando es en una cesárea, pero una cesárea por óbito fetal. Muy bien, contraindicaciones. Contraindicaciones. Indicaciones. En insuficiencia hepática, en cirrosis, en traumatismos encefalocraneales, en insuficiencia cardíaca, en hipertermia maligna, y en obviamente hipersensibilidad al fármaco. Dato, en el alotano en algunos casos se llega a ver una tolerancia. Existe tolerancia, ¿por qué? Por el consumo de alcohol. ¿Qué quiere decir? Aquellas personas que son bebedoras constitucionarias, difícil es anestesiarles con alotano. O sea, se le da la dosis recomendada y el paciente todavía no ha perdido la conciencia. Entonces, ¿qué es lo que se hace en esos casos? Hay que aumentar la dosis y solo por razones prácticas dentro de quirófano le llamamos dosis de caballo. Obviamente esto es solamente en la práctica clínica, no vas a encontrar un libro donde te diga dosis de caballo, ¿no? Muy bien. Las interacciones medicamentosas, acciones del alotano, ¿cuáles son? No asociarla con alcohol, tampoco hay que asociarlo con teofilina y tampoco con adrenalina. Muy bien, eso con relación al alotano.